Bienvenida y bienvenido a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un texto, Perlas de la Torá, que hace algo realmente audaz. Coge un versículo que seguro hemos oído 1000 veces, casi como si fuera el efecto de sonido de un momento histórico, ¿no? Hablo de Mateo 27:51, el instante exacto de la muerte de Yeshua, de Jesús. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, pues nuestra misión hoy es quitarle el polvo a esa imagen. El material que tenemos nos invita a leerlo no como una crónica de sucesos, sino como un mapa del alma, como un viaje interior. Así que vamos a desgranar esto. ¿Qué nos está contando realmente esta escena sobre nosotros mismos? Es que el punto de partida que propone el texto es un cambio de perspectiva total. Nos dice, vale, olviden por un momento el evento cósmico, la señal para el mundo, y véanlo como una revelación espiritual, algo personal. Y la primera pista, la clave de todo, está en un detalle que solemos pasar por alto. El velo se rasga de arriba abajo. El autor insiste muchísimo en esto. No es un desgaste, no es una tela vieja que cede. Claro, no es una acción humana. Para nada. No son unos rebeldes que entran a la fuerza. El movimiento es descendente. Es una acción deliberada que viene de lo alto. Es Yahweh, es Dios mismo, quien abre el paso, quien desgarra la barrera que parecía separar lo humano de su presencia. Eso ya de por sí es un giro radical. Normalmente se piensa en la humanidad esforzándose por subir, ¿no? Por alcanzar a Dios. Y aquí es al revés. Pero entonces, si no es una simple cortina, ¿qué es ese velo? Porque obviamente estamos en el terreno del simbolismo. No puede ser solo una pieza de tela, por muy ornamentada que fuera. Para nada. El texto es tajante en esto. El velo es la ilusión. Y lo conecta con un concepto que, se encuentra en muchas tradiciones místicas, el maya. Es la percepción engañosa de que la realidad material, lo que vemos, lo que tocamos, es lo único que existe. Como un adormecimiento. Sí, es una especie de sonambulismo espiritual en el que vivimos. Y en este contexto concretamente, el velo es la falsa idea de que Dios es una entidad externa, lejana, casi inaccesible, que reside en un lugar físico muy concreto, el Sancta Sanctorum del templo. Y al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Exacto. Es el paradigma de la separación. Dios está allí dentro y nosotros aquí fuera. O sea, que no es una barrera que Dios nos pone para mantenernos a distancia. No. Sino una barrera que construimos nosotros con nuestra propia percepción. Es como si viviéramos en una habitación convencidos de que es el universo entero, sin saber que hay un paisaje infinito justo al otro lado de la pared. Y esa pared no es de ladrillo, es... Es mental, completamente. Has dado en el clavo con esa analogía. Y una pared mental. Y es una habitación que, en cierto modo, es cómoda, ¿sabes? Tiene unas reglas claras, unos límites definidos, por eso nos cuesta tanto darnos cuenta de que estamos encerrados. El texto sugiere que el acto final de Yeshua, su trascendencia de la materia, es lo que demuestra la falsedad de esa separación. Claro. Su muerte no es un final, sino la demostración práctica de que la barrera entre el espíritu y la materia es porosa. Es una ilusión. Es como si al exhalar su último aliento soplara tan fuerte que derribara esa pared mental para todos. Entiendo. Es como una grieta en la Matrix, por usar un término más moderno. Un fallo en el sistema que de repente nos permite ver que hay algo más. Pero esto me lleva a pensar en algo. Si el velo es esa ilusión, romperlo tiene que producir un vértigo tremendo. ¿Qué se encuentra uno al otro lado? ¿Un vacío aterrador? Porque si toda tu realidad se basaba en esa barrera y de repente desaparece, ¡uf! Esa es la pregunta crucial. Y la respuesta que da el texto es bellísima. Detrás del velo no hay un vacío. No hay la nada. Hay Shekinah. Sí, este es un término hebreo precioso y fundamental. No se refiere a un concepto abstracto de Dios o a un rey en un trono lejano. Shekinah es la presencia divina que habita, que mora. Es una presencia viva, radiante, casi palpable. Es la gloria de Elohim en manifestación. Vaya. Por tanto, cuando el velo se rasga, no es que se nos dé acceso a una sala vacía. Sino que se revela una verdad. Se revela una verdad que había sido olvidada. Dios no está lejos, Dios habita. Y ahí es donde el texto da el siguiente salto mortal, ¿no? Porque conecta esa Shekinah, esa presencia, que supuestamente estaba confinada en el templo, con el interior del ser humano. Y eso sí que es revolucionario. Es la revelación central de todo el análisis, sí.
La Shekinah nunca estuvo encerrada en el templo. El templo era un símbolo, un recordatorio a escala de una realidad interior. El momento en que el velo se rasga es la invitación oficial, universal, a dejar de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Madre mía. El santuario de piedra se vuelve en cierto modo obsoleto, porque se acaba de revelar que el verdadero santuario es portátil Y lo llevamos puesto. y lo llevamos puesto. Hay una frase en el texto que me ha impactado. Dice, el verdadero lugar santísimo es el corazón purificado. Es que esto lo cambia todo. La búsqueda espiritual deja de ser un peregrinaje geográfico. No, deja de depender de rituales externos para acercarse a Dios. Se convierte en un viaje hacia el propio centro. Hacia el propio centro. Ya no es una cuestión de buscar, sino de limpiar el espejo interior para poder reconocer lo que ya está ahí. Exacto. Pasa de ser una conquista a ser un acto de rendición. Exactamente, de una búsqueda a un reconocimiento. Y aquí es donde el papel del Mesías se vuelve crucial. El texto nos recuerda sus palabras. Yo soy el camino y imítenme. No se presenta a sí mismo como el destino final, sino como el sendero, como el método. Ajá. Según esta lectura, su vida no fue solo para abrirnos una puerta y decir, pasen ustedes, sino para mostrarnos cómo se camina. Su vida entera y su entrega final son el arquetipo, el modelo a seguir de ese proceso interior que todos estamos llamados a realizar. Pero, a ver, ¿cómo se imita algo tan cósmico? Cuando dice imítenme, es evidente que no se refiere a que todos debamos pasar por una crucifixión literal. Debe ser algo más sutil, un proceso interno, ¿no? ¿A qué se refiere el texto con esto? Se refiere a rasgar nuestro propio velo. Es un proceso activo de permitir que muera lo que el texto llama el falso yo. El ego. Y este falso yo es el ego. Exacto. No el ego en el sentido de ser egocéntrico, sino en el sentido de la identidad que hemos construido y a la que nos aferramos. Nuestra profesión, nuestro estatus social, nuestras posesiones, nuestras opiniones, incluso nuestras heridas y rencores. Todo eso que creemos que somos, pero que en realidad es una construcción. Una máscara. Una máscara, exacto. Una máscara que se ha adherido tanto a la piel que hemos olvidado que la llevamos puesta. El proceso de imitar al Mesías es tener el valor de permitir que esa máscara se agriete y caiga. Es un acto de rendición, de soltar el control. Y al soltar ese falso yo, lo que emerge es nuestro ser auténtico, nuestro ser espiritual. ¿Y ese ser? Y ese ser, libre ya de la ilusión de la separación, es capaz de reconocer esa Shekinah, esa presencia que ya moraba en su interior. No es que la creemos ni la traigamos, es que por fin la percibimos. ¿La reconocemos? Es despertar a lo que siempre ha estado ahí, dormido bajo el ruido del ego. Hablas de dejar morir ese falso yo, y suena intenso. Suena como un terremoto personal. Y curiosamente, el versículo no solo habla del velo, sino que dice que la tierra tembló. Supongo que, siguiendo esta lógica interpretativa, tampoco es un seísmo literal. Sigue exactamente la misma lógica simbólica, sí. En esta metáfora, la tierra representa nuestra vida material, nuestras estructuras, todo aquello que consideramos tierra firme. Nuestro trabajo, la seguridad económica. Eso es. Nuestro trabajo, la seguridad, nuestras relaciones basadas en la dependencia, nuestras rutinas. Todo lo que nos da una sensación de solidez y permanencia. Cuando el velo de la ilusión empieza a rasgarse y vislumbramos una realidad más profunda, toda esa tierra firme empieza a temblar. Es la clásica crisis existencial, ¿no? O de valores que acompaña un despertar espiritual. Esa sensación de ¿y ahora qué? Cuando te das cuenta de que la meta por la que llevabas luchando 10 años Ya no te llena. ya no te llena en absoluto. Exacto. Lo que antes era el centro de tu vida, de repente parece trivial. El texto dice que las prioridades se reordenan, y eso siempre es un proceso que sacude. Es darse cuenta de que quizá hemos construido nuestra casa sobre arena. Y es una sacudida necesaria. Es el despertar del alma que remueve los cimientos de la personalidad que ha construido el ego. Dejas de identificarte tanto con lo que haces o lo que tienes y empiezas a preguntarte por lo que eres en esencia. Claro. Y ese cambio de perspectiva es, sin duda, un temblor que lo altera todo. Es aterrador, pero es el principio de la construcción sobre roca firme, la roca del ser. Me gusta eso. Pero el versículo va un paso más allá. No solo tiembla la tierra, dice que las rocas se partieron. Una roca es más dura, más antigua y más personal que la tierra, ¿no? ¿Qué simbolizan esas rocas que se rompen?
Las rocas son todavía más internas, más íntimas. El texto usa una expresión potentísima. Las llama enquistamientos del alma. Vaya, es una imagen casi quirúrgica. Totalmente. Son nuestras estructuras psíquicas más rígidas. Las ideas fijas, los prejuicios que ni siquiera sabemos que tenemos, los rencores que hemos ido endureciendo con los años hasta convertirlos en parte de nuestro paisaje interior. Son nuestros apegos más profundos, esas cadenas que a veces incluso defendemos. Son esas partes de nosotros que dicen, yo soy así y es imposible cambiar. Justo esa. ¿Son nuestras corazas, entonces? ¿Esas defensas psicológicas que construimos para protegernos? Y que con el tiempo, Se convierten en nuestra propia cárcel. Nos dan una falsa sensación de fuerza, pero en realidad nos impiden crecer, fluir, perdonar, nos aíslan. justo eso. Y lo que dice el texto es que cuando la luz de la Shekinah, de esa presencia interior, irrumpe con la fuerza de la verdad, estas rocas internas se parten. Y es importante el matiz. No se rompen por un acto de violencia. No es que haya que coger un martillo y machacarlas. Ajá. Se quiebran por resonancia, como una copa de cristal que se rompe al ser expuesta a una frecuencia de sonido pura. La vibración de la verdad, del amor incondicional, simplemente disuelve la rigidez de la mentira del ego. Y en esa fractura, en esa quiebra de lo que nos limitaba, es donde encontramos una libertad que no sabíamos ni que existía. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, el velo rasgado, la tierra temblando, las rocas partiéndose, el mensaje final parece ser un mapa de transformación completo. Exacto. Conectando todo, el mensaje es que el Mesías nos mostró que el verdadero éxodo, la auténtica liberación, no es un viaje geográfico para escapar de una esclavitud externa, Sino un viaje interior. sino un viaje interior, para salir de la esclavitud del ego y de la ilusión material. El camino hacia el reconocimiento de Dios en nosotros pasa, inevitablemente, por tener el coraje de enfrentarnos a nuestro propio velo, de permitir que nuestras seguridades tiemblen y que nuestras rigideces se partan. Y la consecuencia de todo esto es que, una vez que se integra la idea de que la presencia divina habita en nosotros, la forma de relacionarse con lo espiritual cambia por completo, ¿no? Ya no es una relación vertical, con un Dios lejano al que hay que pedirle cosas. Claro. La relación se vuelve horizontal, íntima. La dinámica de la separación se disuelve. El texto concluye con una idea preciosa. Caminamos con Él, vivimos en Él y Él vive en nosotros. Se convierte en una experiencia de unidad, no de dualidad. Y aquí el texto lanza su idea final más potente. Este evento no es un recuerdo histórico, no es algo que ocurrió una sola vez hace 2000 milenios. Es un potencial. Es un potencial latente. El velo sigue rasgándose hoy, dice el texto, cada vez que un corazón decide despertar. Es un evento continuo. Resumiendo este análisis tan profundo, hemos visto cómo un suceso histórico puede ser leído como una metáfora increíblemente precisa del despertar espiritual. El velo que se rasga es la ilusión de separación que se rompe. Ajá. El temblor de la tierra es la crisis de nuestras seguridades materiales cuando esa ilusión cae. Y las rocas que se parten son nuestras propias rigideces internas, las corazas del ego, que se quiebran para dar paso a la libertad. Y todo este drama, cósmico y personal, tiene un único propósito: revelar la verdad fundamental que el texto no se cansa de repetir. Que el santuario real, el lugar donde mora la presencia viva de Dios, la Shekinah, no está en ningún edificio, sino en el interior de cada ser humano. La búsqueda es siempre hacia adentro. Siempre. El texto nos deja con una frase final para la reflexión que dice que la presencia divina se manifiesta esplendorosa en un alma rendida a la eternidad. Esa frase es la culminación de todo. Un alma rendida es un alma que ha dejado de luchar para defender sus rocas, un alma que ha permitido que su velo se rasgue. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si este proceso, como dice el texto, es continuo y personal, la pregunta ya no es sobre un templo de piedra que existió hace siglos, sino sobre el nuestro, sobre este templo que somos cada uno de nosotros. Claro. La pregunta podría ser: ¿qué velos, qué ideas preconcebidas sobre nosotros mismos o sobre la vida nos impiden experimentar esa presencia interior en el día a día? Y, quizás más importante, ¿qué roca personal, qué defensa endurecida necesitaría partirse un poco para dejar que esa luz entre y lo transforme todo?